Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, mirando el libro de Josué. Estamos en el capítulo 15 y hoy vamos a mirar un poco nuestro estudio bíblico, lo que significa aquí para nosotros las fronteras que tenemos de la tribu de Judá. Capítulo 15 del 1 al 12, cómo se nos presenta, es decir, aquí por qué el autor sagrado también nos quiere mostrar y nos quiere decir estas fronteras. Dice el territorio que tocó por suerte a la tribu de los hijos de Judá. Fíjense, está comenzando con Judá. Nosotros habíamos dicho ya en los cursos anteriores y sería interesante que cada uno, en cuanto tenga un poco de tiempo, vaya de nuevo a la biblioteca, ¿verdad? Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, lo encuentran ahí en YouTube, de Ñande Yarañe. Y nosotros decíamos que Judá es justamente el que está tomando el protagonismo. Es Judá en realidad el tendotá lleva. Y entonces por eso es que toda la visión y todo lo que nosotros estamos encontrando en la Biblia se refiere verdaderamente a algo escrito por la tribu de Judá. Porque son ellos los que sobreviven, son ellos los que están contando la historia. Y cuando uno está contando la historia, lo está mirando y lo está escribiendo desde su propia realidad, desde su contexto histórico. Entonces, por eso las otras tribus prácticamente casi no aparecen. Se habla un poco de ellas así, pero en una forma muy general, tal vez por algunos materiales, ¿verdad? Algunos documentos que habían quedado y entonces el autor sagrado, el redactor final, los vuelve a reutilizar, ¿verdad? Dentro de su gran historia que va formando y va estructurando. O tal vez directamente porque va recordando algunas cosas interesantes y entonces los van incorporando, pero a la gran historia que escribe la tribu de Judá. Entonces comienzan ya hablando de la tribu de Judá, el territorio que tocó en suerte, ¿verdad?, a la tribu de los hijos de Judá. Limitaba en su extremo meridional hacia el sur con Edom y el desierto de Zin. Su frontera sur se extendía de los bordes del mar de la Sal, de la punta que da hacia el sur, hasta la parte meridional de la subida de los Escorpiones. Luego pasaba por Sin y subía hasta el sur de Kadesh Barné. De allí pasaba a Jezrón, subía hasta Adar y daba vuelta hacia Carcaá. Finalmente pasaba por Asmón y llegaba al torrente de Egipto para ir a terminar en el mar. Este será para ustedes el límite, dice, meridional, ahora le va a poner.
La frontera oriental era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte, a su vez, partía de la parte del mar que está junto a la desembocadura del Jordán. Luego subía hasta Bet Jogla, pasaba al norte de Beja Arabá y llegaba hasta la piedra de Boham, el Rubenita. Después ascendía del valle de Acor a Debir y daba vuelta hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente. La frontera pasaba inmediatamente junto a las aguas de En Shemes. Llegaba a En Rogel y volvía a subir, viniendo desde el sur por el valle de Ben Hinmón hasta el flanco sur del Jebuseo, es decir, hasta Jerusalén. Opebela y Yahina, ¿verdad? Aquí Jimón, ¿verdad? El valle de Jimón. Desde allí ascendía hasta la cima del monte, que está frente al valle de Jimón, por el oeste, y al extremo septentrional del valle de los Refaim. Desde la cima del monte, la frontera daba vuelta hacia la fuente de Neftoah y seguía hasta el monte Efrón, para volverse luego hacia Baalá, o sea, hacia Kiriat Yarim. Desde Baalá la frontera giraba hacia el oeste, hacia el monte Seir, y pasando por el flanco septentrional del monte Yarim, o sea, que Salom, bajaba hasta Bet Shemesh y llegaba hasta Timná. Después seguía hasta la pendiente de Ecrón. Hacia el norte giraba hacia Sicrón y cruzando por el monte de Baalá salía por Yabneel para ir a terminar en el mar. Finalmente el límite occidental estaba formado por el Mar Grande y su playa. Estos eran los límites que bordeaban el territorio asignado a los clanes de los hijos de Judá. Bueno, se dieron cuenta que aquí es bastante geografía. Había estudiado entonces un poco de geografía y es un poco la región. Se dan cuenta, ellos están diciendo esto es lo que nos pertenece, aquí estamos nosotros. Tiene también el sentido teológico, ciertamente, donde ellos están realizando como pueblo, qué es lo que les corresponde, cuál es también la propia cultura. Territorio. También los animales, ¿verdad? Siempre marcan territorio. Dice que los leones, por ejemplo, dan vuelta o cuarucuarú y van marcando su territorio. Imagínense, o sea, son cosas interesantes, ¿verdad? El hombre que necesita siempre la territorialidad, donde se va desarrollando. Y dentro de ese territorio es como que el hombre se siente seguro. Y dentro de esa seguridad entonces tenemos todo lo que significa la cultura, la lengua, la forma de expresarse, en fin. Es una cosa muy interesante y esto es muy antropológico, ¿verdad? Y esto también es lo que va apareciendo aquí para decir esta es la seguridad donde nosotros nos identificamos. La frontera del sur directamente te habla solamente los versículos del 2 hasta el versículo 4. Después ya comienza, este será para ustedes el límite meridional, ¿verdad? O sea, la parte oriental meridional. Los 10 nombres que encontramos aquí, ayudan a trazar un gran arco, o ángulo, con vértice en Kadesh Barnea, con los extremos en la punta meridional del Mar Muerto y el torrente de Egipto. Volvemos enseguida con más en de Yarañé Antiguo Testamento. Estas imágenes del Papa Francisco en una plaza de San Pedro vacía durante la pandemia de COVID-19 se quedaron grabadas en el corazón de muchas personas. Ese momento capturado en imágenes también ha sido transformado en música.
La canción se titula Rait Rajel, que en maltés significa vi a un hombre. Se inspira en un poema del italiano Giuseppe Messe que ha traducido el ministro de Exteriores de Malta, Evariste Bartolo. La ha compuesto el guitarrista Philip Bella. La letra describe al Papa solo bajo la lluvia, en medio de la plaza del Vaticano, rezando y cargando con el peso de toda la gente, cargando con todas las preocupaciones de la pandemia. Un día después de lanzar la canción, Philip Bella recibió una llamada del embajador de Malta ante la Santa Sede, Frank Zammit, que le animó a regalársela al Papa Francisco en cuanto se levantaran las restricciones de viaje. Ese momento llegó más de un año después. Conseguí entregar la canción al Papa y fue uno de los momentos culminantes de mi carrera y de mi vida. Me emocioné mucho. Philip Bella dice que espera con ilusión la visita del Papa a Malta, probablemente en diciembre. También porque sueña con cantar Rait Rajel para el mismo hombre que la inspiró. Por primera vez en 500 años, los cuadros de los santos Pedro y Pablo, hechos por Fra Bartolomeo y Rafael, están a disposición del público. Hasta ahora estaban en una zona no accesible del Palacio Apostólico. Su historia se remonta al año 1513. Fra Bartolomeo, un fraile dominico de Florencia, viajó a Roma para realizar ambas pinturas. Iban a ser colocadas en la iglesia de San Silvestro al Quirinale. Realizó los bocetos de San Pedro y San Pablo, los santos patronos de Roma, pero solo llegó a completar uno de ellos, el de San Pablo, antes de abandonar la ciudad eterna. Fray Bartolomeo estaba quizá muy abrumado o un poco inquieto incluso por la belleza y el poder de tanta pintura, por todo el arte de Roma, así que abandonó Roma. Rafael, solo después de la muerte de Fra Bartolomeo, completó el cuadro de San Pedro en honor al gran maestro, a quien debe mucho. La exposición debía inaugurarse en el 2020, en el marco de las celebraciones de los 500 años de la muerte de Rafael, pero la pandemia retrasó el proyecto. En ella se pueden ver también los primeros bocetos de los cuadros, que estaban conservados en la Galería degli Uffizi de Florencia. Restaurarlos llevó más de un año y medio de trabajo. Eik Smith dice que el proyecto es una combinación de la fuerza espiritual de los museos vaticanos y la fuerza de un museo laico como la Galería Uffizi de Florencia, una de las salas de exposiciones más importantes de Italia. Esto, en cierto modo, refleja la colaboración que hubo entre Rafael y Fra Bartolomeo, aunque fue al contrario, porque en aquella época era Rafael el que estaba en Roma y era un laico. Era uno de los artistas más famosos del Alto Renacimiento. Fra Bartolomeo, en cambio, tenía su taller en Florencia, en el monasterio de San Marcos. Los dos cuadros, hasta ahora no visibles al público, se pueden contemplar en la sala 17ª de la Pinacoteca Vaticana hasta el 8 de enero de 2022. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.
Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estábamos diciendo que aquí tenemos estos 10 nombres que nos ofrece entonces a trazar, ¿verdad?, un arco o un vértice con lo que llega, ¿verdad?, hasta el extremo, en la punta meridional del Mar Muerto y en el torrente también de Egipto. El texto paralelo lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 34, 3, 5. Que ofrece la frontera sur del territorio
que se sortearán los israelitas, presenta algunas diferencias. Por ejemplo, nos habla de la lengua. Une Jejarrón y Adar abajo, bajo el nombre de Hadar Adar, y omite, por ejemplo, Carcá. Bueno, estas son entonces algunas de las cosas que encontramos como diferencia, ¿verdad?, entre las versiones. Luego aparece también la lengua en el versículo 2, la lengua. Como nos dice aquí, dice, su frontera sur se extiende desde los bordes del mar de la sal, de la punta que da hacia el sur, de la punta que da hasta el sur. El primer punto lo constituye el extremo meridional del Mar Muerto, concretamente lo que se conoce como la lengua allí, ¿verdad? Se habla también de una lengua del mar, Leshon Hayam, pero no podemos identificarla hasta que una se encuentre en el extremo sur y otra en el extremo norte del Mar Muerto. Algunos autores dicen que esta expresión parece indicar que el Mar Muerto tenía entonces una forma distinta, adentrándose en la tierra y formando una especie de cuña que llegaba hasta Karsh el Yehud, unos 7 kilómetros al norte de la actual desembocadura. Esta tesis toman otros autores sagrados también, ¿verdad?, otros estudiosos de la Biblia, para quien el mar se adentraría hasta el vado de El Genú, a unos 2,5 kilómetros del Mar Muerto. Y luego se consideran también normal que en tiempos antiguos el mar se adentrara en la tierra formando una especie de cuña. De hecho, en el libro de los Macabeos nosotros encontramos y se habla de un pantano, ¿verdad? Es decir, el mar como que va entrando. Y bueno, esto ciertamente estamos a más de 2.500 años atrás cuando se está escribiendo. Y tal vez, ¿verdad?, por eso es que nosotros miramos y entendemos. Solamente de los estudios arqueológicos, los estudios así un poco más profundos de toda la cuestión geográfica nos pueden indicar estos elementos. Ahora en el versículo 3 aparece Cuesta de los Alacranes. Hay que relacionarla con uno de los pasos entre la Arabá y el Wadi Fikre. Generalmente se la identifica con Nak el-Shafá, unos 36 kilómetros al suroeste del Mar Muerto. Esa es entonces la cuesta, ¿verdad?, de los Alacranes. Luego aparece también el desierto de Sin. Se discute si se trata de una región, es decir, el desierto de Sin, o de una localidad también, como ciudad. En el libro de los Números 34:4 y en Josué 15:3, el nombre aparece con el H, ¿verdad?, locativo. Y entonces dicen que con esto se evidencia de que se trata de un lugar concreto. Entonces cuando aparece esta H al final en el nombre, según el hebreo, esto entonces está queriendo indicar un lugar bien concreto, que en este caso sería la Cuesta de los Alacranes y Kadesh Barnea. Luego justamente esta otra región o ciudad, Kadesh Barnea, siguiendo la propuesta de los autores y los estudiosos, la localización sería el tel llamado El Aim, El Kudeirat. La idea de que se diga que son estos teles que están ahí, entonces son aceptadas por los estudiosos. Y luego tenemos también a Jezrón, aparece aquí. Tal vez pueda localizarse cerca de Ain Kedesh, uno de los 3 pequeños pozos de las proximidades del oasis del Ain el Kudeirat. La tradición paralela también encontramos en el libro de los Números, en el libro de los Números 34:4, que une esta localidad con la siguiente bajo el nombre de Hazar Adar. Hazar Adar. Y hablando de Adar, este otro lugar sería la localización totalmente desconocida.
También el libro de los números 34:4 la une con la anterior bajo el nombre de Hazar Adar. Y luego aparece otra nominación que es Carcá, localización también desconocida. Falta en el texto paralelo del libro de los números 34:4, es decir, que ahí directamente no aparece. Algunos sugieren identificarla con Ain Koseimeh, uno de los 3 pequeños pozos en la cercanía del oasis de Ain el Kudeirat, que es Kadesh Barnea. Bueno, esto entonces en cuanto a la ciudad de Carcá, o este lugar por lo menos de esta geografía. Luego aparece Ashmón. ¿A qué se refiere Ashmón? A menudo se ha identificado con Ain Koseimeh, pero es más plausible que sean Ain Muweili, donde se ha descubierto una estación en el antiguo camino hacia el sur del Sinaí de la época del Hierro I, es decir, toda la cuestión arqueológica también que ayuda bastante, que ¿verdad? Por lo menos ubicarnos. O sea, todos estos nombres no son nombres simplemente dichos ahí, sino que también después son investigados, son estudiados y son años y años, ¿verdad? Esto no es que en un minuto uno ya descubre, tiene un sueño, le viene, no sé, el Espíritu Santo y le dice pea, moa. No, aquí hay estudios serios, ¿verdad?, que tienen que ir ayudando para ver un poco de ese contexto histórico, por qué ellos están utilizando y están hablando, ¿verdad? Luego también nos habla del torrente de Egipto, que es una identificación también muy discutida. Unos se identifican con el Wadi el Arish, unos 80 kilómetros al sur de Gaza. Otros, sin embargo, lo identifican con el torrente Besor, que se llama. Y otros dicen directamente que se refiere al río Nilo. Bueno, en fin, se dan cuenta, es bastante amplio lo que encontramos aquí. Es una identificación bastante amplia. Ahora, en conjunto, la frontera sur de Judá incluye todo el Negev. Las excavaciones han puesto al descubierto numerosas fortalezas también que demuestran la pertenencia de esta zona a Judá, ya desde el siglo X hasta el siglo VI a.C. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos leyendo y estamos mirando un poco, es un poco ardua esta lección del día de hoy, ¿verdad? En que nos habla de los lugares, esto es bastante geografía. Tal vez a algunos les interesa mucho más los viajes que hacemos, sobre todo de reconocimiento, los viajes a Tierra Santa. Por lo menos cuando nos encontramos en esos lugares, normalmente yo les voy indicando y les voy diciendo, ¿verdad?, de los recorridos. Pero esto es muy interesante, pero para una ubicación y una identificación sobre todo. Todo lo que es la identificación nos da también a nosotros una identidad. Siempre nosotros decimos, ¿verdad?, de acuerdo al lugar donde nos encontramos, hay influencias en la cuestión geográfica. Nosotros tenemos después influencia. Por ejemplo, si uno está al este del país, aquí mismo en nuestra región, tiene una influencia mucho más, no sé, do Brasil, decimos, ¿verdad? Brasiguayo, en fin, siempre de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Y por eso que aquí también, cuando Israel está queriendo identificar bien todo lo que significa la frontera para ellos, dónde se encuentra esa tribu, también es para decir cuáles son las influencias del entorno de todos aquellos que están en relación con esta tribu. En este caso estamos hablando de la tribu de Judá. Y al mismo tiempo, no se olviden que estamos hablando de una tribu que es la tribu hegemónica, es decir, la tribu que está al frente, con la tendotaina. Las otras tribus prácticamente aparecen simplemente porque ellos narran y cuentan sobre esas tribus y sobre todo también porque tienen un sentido teológico, ¿se acuerdan? De las 12 tribus. Sin Oreñó, sino que es toda una comunidad. Hay también esa conciencia, ¿verdad?, de comunidad. Bueno, ahora miremos un poco la frontera oriental. La frontera oriental comienza desde el 5a. Entonces, siempre estamos en el capítulo 15, versículo 5. Dice, la frontera oriental era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. Eso nomás te dice la frontera oriental directamente, el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. Es decir, que es entonces el Mar Muerto y punto. Esa es la frontera oriental. Luego ya tenemos la frontera del norte que comienza con el versículo 5b en adelante. La frontera del norte, dice, a su vez,
partía de la parte del mar que está junto a la desembocadura del Jordán. Luego subía hasta Bet Jogla, y esto va hasta el versículo 11. Pasaba al norte de Beja Aramba y llegaba hasta la piedra de Bohan, el Rubenita. Después ascendía del valle a Cor, a Debir, y daba vuelta hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente. La frontera pasaba inmediatamente junto a las aguas de En-Shemesh, llegaba a En-Rogel y volvía a subir, viniendo desde el sur por el valle de Ben-Jimón hasta el flanco sur del Jebuseo, es decir, hasta Jerusalén. Bueno, vamos a ver un poco interesante, ¿verdad? Todos estos nombres y cómo la geografía del autor sagrado que está identificando los lugares. Entonces dice, sigue la dirección este, oeste, a diferencia del texto paralelo que ofrece la frontera sur de Benjamín, que comienza con el Mediterráneo y termina en el Mar Muerto, pero al revés, del Mar Muerto hacia el Mar Mediterráneo. Y entonces tenemos aquí la lengua del mar. ¿Qué significa esto en el versículo 5? Aparece el Bet Jogla, Mabala Bet Joglaina, Karsh Hadal, a unos 3 kilómetros del Jordán y 5 del Mar Muerto. Pero no se ha encontrado, por lo menos según los estudios de la arqueología, no se ha encontrado ninguna cerámica que lo confirme, o sea, como lugares, este Bet Jogla. Luego está el Bet Arabá, y esto sí que aparece tantas veces, el Bet Arabá. Se dice que la frontera de Judá pasa al norte por Bet Arabá. En el 1828 la considera una de las 12 ciudades de Benjamín. Una de las 12 ciudades de Benjamín. Bueno, ha sido identificada entonces con el Ain el Garbé, en la orilla norte del Wadi Kelt. Wadi Kelt. Este es también interesante hasta ahora. Este wadi es interesante, se puede visitar. Es un panorama maravilloso desde ahí también, sobre todo para conocer un poco y mirar y tener ese contacto directo con lo que es el desierto de Judá. Ahí también solemos ir a visitar, vamos en ese momento a mirar un poco lo que significa el Kel, este Wadi Kelt, a unos 5 kilómetros al sureste de Jericó. Entonces, tal vez, según otros autores, hay que situarlo un poquitito más hacia el oeste, pero en fin, en las colinas. Para más datos sobre esto también hay que estudiar bien un poco sobre esta ciudad, el Wadi Kelt. Luego tenemos la piedra de Bohan. Piedra de Bohan. Parece que ha de colocarse al borde de la región montañosa, al borde. Pero solo caben conjeturas, ¿verdad? No se conoce a un hijo de Rubén llamado Bohan. Hijo de Rubén, que se llame Bohan. En todo caso, el texto original sería Ben, ¿verdad? Bení, Rubén, donde Ben no equivale a piedra, sino al acádico Ubanu, que tal vez querría decir el dedo. O sea, tendría la forma de un dedo, esa roca. Bueno, y serviría como un hito, ¿verdad?, de esa frontera. Cima de una colina, ¿verdad? Una piedra que está ahí al fondo y que uno puede mirarlo y dice, bueno, hasta aquí llega el territorio de Judá. Como también nosotros hoy utilizamos, ¿verdad? Llega hasta tal río, o llega hasta tal piedra, llega hasta tal montaña. Y ahí está el hito que marca la frontera. Entonces sería cima de una colina, y esa colina sería la colina de los hijos de Rubén en todo caso. Ahora, un glosador que conocía el sentido de la palabra la explicó añadiendo el dedo gordo sería, si es que nosotros lo vamos a interpretar de esta manera. Una prueba adicional de que Bohan es glosa la tenemos en que falta en Sud Abel, al que sigue al norte, lo localiza cerca de Qumran. Entonces, en un texto existe, y entonces por eso podemos decir que fue posiblemente un agregado. En otros
textos no existen entonces. Bueno, esto puede asegurarnos y decirnos que esta es simplemente una glosa que quiere identificar mejor esa región, ¿verdad? Entonces por eso le pone por eso se dice un glosador, alguien que metió una glosa en esa cima de esa colina, dándole, entre comillas, ¿verdad?, el dedo gordo, dándole ese nombre. Luego tenemos la ciudad de Debir. Esta aparece tantas veces. Kiryat Sefer se llama. Generalmente se la identifica con Tel Bet Mirsin, unos 8 kilómetros al sur de Ed Daweime, pero sin buenos argumentos. Una buena alternativa sería Hirbet Terramé. Podría ser el lugar, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la llanura de Acor, aparece aquí, ¿verdad? Puede identificarse con cierta seguridad con el Buquea, al sur de Jericó, aunque Nef, ¿verdad?, lo sitúa al norte de esta ciudad. Nef es un arqueólogo, un estudioso, ¿verdad?, que nos dice que más bien esta llanura de Acor estaría al norte de la ciudad de Jericó, al norte. Y sí, al pasar un poco eso que nosotros le llamamos el Monte de las Tentaciones, ahí encontramos una llanura bastante interesante. La geografía y la orografía de la Tierra Santa es muy interesante. De repente uno se encuentra en una altura, en una llanura, en una montaña, por decir así, y enseguida, después de ahí, se encuentra ante un valle, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que el aspecto de la orografía, es decir, de la tierra, de la constitución orográfica, es una constitución de tierras prácticamente secundaria, sobre todo esa región, esa parte. Y por eso entonces, con mucha facilidad, con las lluvias, con el agua, tiene mucha erosión. Por eso el cambio continuo también de la parte orográfica de estas regiones. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Don Bosco nos presenta las siguientes frases sobre la humildad y caridad para mejorar cada día con la voluntad del Señor. Donde reina la caridad, ahí está la felicidad. La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos. Humildad,
Caridad y modestia no pueden estar separadas la una de la otra. Haz el bien sin esperar agradecimiento de nadie, sino de Dios únicamente. La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer las almas perdidas al buen sendero, a la virtud. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el aspecto ahora de las fronteras y por lo tanto entramos mucho en estos nombres de ciudades, nombres, valles, montañas, que nos da un poco la identidad, el lugar, pero sobre todo, decíamos, se apunta con esto a la identificación y luego a la identidad también del pueblo, de la gente, dónde se encuentra. Hablamos aquí nosotros de el famoso Gilgal, también aparece aquí. A pesar de su importancia en las tradiciones bíblicas sobre el paso del Jordán como campamento inicial de Josué, uno de los lugares donde juzgaba Samuel en Gilgal, sitio en el que es ungido Saúl también en Gilgal. Estaba el famoso santuario de Gilgal. Su localización exacta se desconoce. Esto es extraño, ¿verdad? Porque lo encontramos en tantas partes y lugar muy importante formal. Tañan de ya echañas en Dúa lleva la nominación de Gilgal, pero no se tiene así con certeza el lugar donde se encuentra este. Entonces, en el libro de Josué 4:19, según esta narración, estaba cerca de Jericó, ¿verdad? Vamos a mirar un poco este mismo libro, el capítulo 4. El capítulo 4 nos habla, ¿verdad? Cuando entran a Gilgal. Capítulo 4:19. El pueblo salió del Jordán, ahí está, el día 10 del primer mes y se estableció con un campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó, nos dice Gilgal, según este mismo libro de Josué en el capítulo 4:19. Y bueno, aquí se encontraron todos estos otros. Tal vez Tel en Nitla, unos 3,5 kilómetros al este de Jericó, parece un buen lugar. Pero no se han encontrado restos anteriores a épocas, simplemente a la época bizantina. Pero la época bizantina ya es la época cristiana, ¿verdad? O sea, ya estamos en el año 300, 400. Otra propuesta la sitúa también cerca de Jirbet Mefjir, unos 3 kilómetros al noreste de Jericó, donde se ha encontrado cerámica del hierro. Luego tenemos la cuesta de Adumim, Tal Atz Ed Dam, que es la subida de la sangre, debido al color rojo, ¿verdad?, del manganeso contenido en las rocas, aunque Jerónimo relaciona el nombre con la sangre, dice, derramada en ella por los ladrones del famoso, ¿verdad?, buen samaritano. Pero aquí como que dice que era un lugar donde siempre asaltaban, existían ladrones y entonces esa tierra, según San Jerónimo, se ha convertido así en una tierra roja por la sangre derramada, tanta sangre derramada en ese lugar. Luego tenemos el En Shemes. Se la identifica al menos con 4 sitios a este lugar. Ain Jaud,
al pie de Betania, ya cerca de Jerusalén, a unos 3,5 kilómetros al este de Jerusalén. Luego también la fuente de la Virgen al pie del Ofel. Luego una tercera posibilidad es Ain Rawabi, al este de Anatá, o Anata, que es justamente una de las poblaciones que está ahí cerca de Jerusalén ya. Luego también otra posibilidad que se la identifica es Hirbet es Soma, entre Safat y el Tel el Ful. Luego están las hipótesis tercera y cuarta, no merecen consideración. ¿Por qué? Y porque prácticamente casi cambiaría totalmente la dirección, ¿verdad? Porque si uno sigue el orden más o menos, entonces esta consideración de la primera, ¿verdad?, que queda cerca de Betania, esa entonces sería porque va en orden, digamos, en una forma geográfica, ¿verdad?, una que va al lado de la otra. Bueno, luego tenemos también en Rogel, a unos 200 metros de la confluencia de los torrentes Gimón y Cedrón. Ya estamos llegando prácticamente a Jerusalén. 650 metros al sur de la fuente de Gijón. Todo esto ya está ahí, al lado de Jerusalén. Allí se sitúa Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Ahimás, hijo de Sadoc, para informar a David de la evolución de la rebelión de Absalón. Pocos años después, Adonís organizará allí un banquete con intención de proclamarse rey. Entonces, en Rogel puede ser la fuente del dragón, según Nehemías. Otros la relacionan con la Pascua de la fuente. Pascua, allí nos encontramos, y sobre todo en esta parte que es el paso, y por lo tanto se refiere a este paso que sería como la puerta, ¿verdad? En Nehemías sobre todo nosotros encontramos. Nehemías capítulo 3, versículo 15. Entonces, en Rogel, normalmente en o ain sería ojo o sería fuente, por eso que tal vez se relaciona más con esto, la puerta de la fuente. Casi la entrada, estábamos diciendo, a Jerusalén, por lo tanto, sería más o menos factible. Luego tenemos también el valle de Ben Jimón, que es uno de los tres que configuran la ciudad de Jerusalén. Comienza junto a la moderna puerta de Jaffa, se dirige hacia el sur y luego gira al este para unirse con el Cedrón. Se lo conoce también con Valle de Hijo de Ginón. Bueno, y también Valle de los Hijos de Ginón. Algunos piensan en términos, ¿verdad?, en que Josué, en tiempos de Josué, ¿qué pasó en tiempos de Josué? Que este nombre de Ginón se aplicaba al tiropeo, aunque más tarde se aplicó al valle de Rababi. Esto encajaría mejor con el texto de Josué, que habla de la frontera en dirección sur, desde la montaña hasta la fuente de En Rogel. Bueno, entonces va por orden, ¿verdad? Y entonces estamos aquí, valle de Ben Ginón. Luego está el valle de Refaim. Se extiende al suroeste de Jerusalén. En su parte norte sirve de frontera entre Judá y Benjamín. Es el escenario de una famosa hazaña de 3 de los campeones de David. Isaías 17:5 lo presenta como un valle de fértiles cosechas. Como el segador, dice, abraza la mies y su brazo ciega las espigas, como se espigan los rastrojos del valle de Refaim. Bueno, y así entonces estamos viendo todas estas partes de la geografía. Ciertamente no hemos pasado todo porque son varios lugares. Nosotros seguiremos mirando un poco, entendiendo por lo menos de una forma muy general lo que significan las fronteras, los lugares que pertenecen a la tribu de Judá. ¿Por qué tantos detalles? Y tenemos tantos detalles aquí porque justamente la hegemonía en
la organización de toda esta religión y de toda esta cultura y la escritura de la misma Biblia está en manos de la tribu de Judá. Entonces, o sea, lo que les pertenece a ellos. Ellos son los que están escribiendo y por lo tanto conocen muy bien de qué frontera están hablando. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Vamos a volver próximamente con nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.